Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos prácticamente aproximándonos al final del estudio del libro de los Evangelios de San Mateo. Esta lección ha sido una lección realmente que nos ha mostrado grandes y hermosas enseñanzas. Y la lección de esta semana es una lección realmente que tiene como sólida base prácticamente el fundamento de la fe cristiana. Realmente esta lección es una lección transformacional. Por lo tanto, por favor, si está en la computadora, apague su teléfono, póngalo en silencio para no tener distracciones. Si está en su teléfono, pues obviamente continúe viendo este video para estudiar toda la lección. Pero si de alguna manera está en la computadora con otras cosas, como por ejemplo en Facebook, a menos que esté viendo la lección allí, quédese allí. Pero si está viendo la lección, por favor desconéctese de Facebook, de Instagram, de Twitter o de cualquier otra red social en la cual puede estar conectado. El propósito de esto es para no tener distracciones, concentrarse y recibir toda la bendición con esta lección. Muy bien, la lección de esta semana es la lección número 12 y su título es Los días finales de Jesús. Mucho cuidado con esto, porque cuando nosotros oímos hablar de los días finales, asociamos los días finales, los eventos finales, a la destrucción, a la persecución, a la muerte, a la calamidad, al desastre. Pero esta lección es, como ya dije, la lección número 12 y su título es Los días finales de Jesús, lo cual significa las últimas escenas, los últimos eventos que Cristo vivió al final de su ministerio terrenal en esta tierra, valga la redundancia. De tal manera que esta lección va a ser una lección de grandes bendiciones. Recuerde que en los evangelios se habla de la muerte de Jesús, se habla de la tragedia que él enfrentó al final de su ministerio, de la angustia que él vivió al final de su ministerio. El apóstol Pablo habla de esto, también el apóstol Pedro. Pero San Mateo, el autor de esta lección o de este libro del Evangelio, no comenta mucho acerca de la muerte y del por qué esta muerte o de la resurrección. No comenta nada. Tampoco los otros evangelios parecen enfocarse en este tema de la resurrección, el cual es el fundamento de la fe cristiana. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Mateo de este tema? Vamos a estudiarlo, pero como ya dije, no se enfoca mucho en esto. Sin embargo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro sí. Por ejemplo, Pablo dijo: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? También dijo: la muerte entró por un hombre, esto es Adán. Por un hombre todos murieron, pero en Cristo todos serán resucitados o todos serán vivificados. ¿Qué significa esto? También dijo: en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán resucitados. De tal manera que el libro de San Mateo no se enfoca en la resurrección. Pero entonces, ¿qué significan estos los días finales de Jesús? Esta semana nos vamos a dar cuenta por qué esto realmente, los días finales de Jesús, son y serán una obra hermosa. Esta semana usted va a estudiar, a comprender, al estudiar toda esta lección, ¿qué significa un nuevo pacto? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un nuevo pacto? ¿De qué está hablando en esta semana la lección? Esto usted va a estar comprendiendo. También va a descubrir cuál fue la experiencia y prueba más dura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue una prueba difícil para Él? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Además de esto, usted va a disfrutar cómo entender por qué
Judas se vendió. ¿Cómo entender eso? Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. Para finalizar, usted va a descubrir por qué causa Pedro negó a Jesús y cómo usted y yo podemos evitar caer en ese problema. De tal manera que amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, el versículo número 31. Pero antes de entrar en el estudio o repaso de toda la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiendo, Padre, que limpies nuestro corazón y nuestra mente de toda contaminación de este mundo, Padre. Y te rogamos que envíes tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad, nos convenza, Señor, y nos muestre tu voluntad en la enseñanza de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como ya dije, se encuentra en Mateo capítulo 26, el versículo 31. El testimonio bíblico dice así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesucristo aquí está dando una advertencia, está profetizando lo que sucedería con sus discípulos en ocasión cuando él sería apresado, sería atormentado, sería prácticamente lacerado y que ellos como ovejas se dispersarían. De cierta manera ellos tenían que tomar una decisión muy seria al momento de que Jesús fue apresado. Y esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana. La lección nos dice que en esta lección Jesús está entrando en los momentos finales de la historia de su vivencia en esta vida. Él tenía que afrontar momentos difíciles, cruciales. Desde la historia de la creación, este fue el momento más difícil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De aquí mismo se derivan muchas elecciones en el transcurso de todos los eventos que vamos a ver durante esta semana. Pero nos concentraremos prácticamente en lo que es el libre albedrío o la libertad que Dios nos da para escoger el bien, el mal o para no escoger. Y mucho cuidado con lo que estoy diciendo. No escoger. Más adelante les voy a decir por qué. De tal manera que hay diversos personajes que usaron esta libertad. Personajes que en un momento preciso utilizaron este don precioso de la libertad. Lo usaron para bien, lo usaron para mal o no lo usaron. No usaron el poder de decidir. De tal manera que aquí vamos a ver tremendas lecciones con consecuencias eternas. Y en un sentido o en otro, esto afectó la vida de estos personajes, como por ejemplo Pedro. Vamos a ver la experiencia de Pedro que hizo con esta libertad. Ya sabemos lo que es la experiencia de Judas, cómo utilizó esa libertad Judas para bien o para mal, para bendición, para maldición, para vida o para muerte. De igual manera, el caso de María de Magdala, cómo ella utilizó un vaso de alabastro, utilizando el poder de decidir. Decidió para bendición, ungiendo a nuestro Señor y Maestro. De tal manera que aquí podemos ver que Jesucristo también tuvo que tomar una decisión bien difícil, en la cual él tenía que hacer o la voluntad de su Padre o su propia voluntad. Tanto aquí dice que Jesús también tuvo que hacer elecciones y la mayor fue o era ir a la cruz. Él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta decisión que Jesús tomó fue la decisión que hizo alcanzar la bendición de la salvación para ti.
De tal manera que vemos cosas increíbles durante estas escenas. Por ejemplo, el don de la libertad de elegir, cómo Jesús decidió ir al Getsemaní para salvarte y para salvarme. Usando su propio libre albedrío, tuvo que escoger si nos salvaría o no de la destrucción a la que nos había llevado nuestro abuso de esta libertad de escoger. De tal manera que estudiemos la lección del día domingo y descubramos por qué los días finales fueron una obra maravillosa.